Nadie está loco. Tus experiencias personales con el dinero representan tal vez un 0,0001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizás un 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Déjame que te cuente un problema. Puede que te haga sentir mejor acerca de lo que haces con el dinero y que juzgues menos lo que los demás hacen con el suyo. La gente hace locuras con el dinero, pero nadie está loco. Veamos, personas de generaciones distintas, educadas por padres distintos que tenían unos ingresos distintos y unos valores distintos, en partes distintas del mundo, nacidas en economías distintas, que experimentaron mercados laborales distintos, con incentivos distintos y grados de suerte distintos, aprenden lecciones muy distintas. Cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo, y lo que has experimentado es más convincente que lo que has aprendido indirectamente. Por tanto, todos nosotros, tú, yo y todo el mundo, vamos por la vida anclados a unas ideas sobre cómo funciona el dinero que varían inmensamente entre unos y otros. Lo que a ti te parece una locura puede tener todo el sentido del mundo para mí. La persona que creció en la pobreza concibe el riesgo y la recompensa de maneras que el hijo de un banquero rico no puede entender ni por asomo. La persona que creció cuando la inflación era alta experimentó algo que la persona que creció con precios estables nunca tuvo que vivir. El corredor de bolsa que lo perdió todo durante la Gran Depresión experimentó algo que el empleado de una tecnológica que disfrutó de la gloria de finales de los 90 ni siquiera puede imaginar. El australiano que no ha visto una recesión en 30 años ha experimentado algo que no ha vivido ningún estadounidense, y así podría seguir y seguir. La lista de experiencias es infinita. Tú sabes cosas sobre el dinero que yo no sé y al revés. Vas por la vida con creencias, objetivos y pronósticos distintos de los míos. Esto no es porque uno de nosotros sea más listo que el otro o porque esté mejor informado. Es porque hemos tenido vidas distintas, marcadas por experiencias distintas e igualmente convincentes. Tus experiencias personales con el dinero constituyen tal vez un 0,000001% de lo que ha sucedido en el mundo, pero quizás el 80% de cómo piensas que funciona el mundo. Por tanto, personas con la misma inteligencia pueden discrepar sobre cómo y por qué tienen lugar las recesiones, sobre cómo deberían invertir el dinero, qué deberían priorizar, qué nivel de riesgo deberían asumir, etc. En su libro sobre los Estados Unidos de los años 30, Frederick Lewis Allen escribió que la Gran Depresión marcó a millones de estadounidenses interiormente para el resto de sus vidas. Pero hubo un amplio abanico de experiencias. 25 años más tarde, durante la campaña presidencial, un periodista le preguntó a John F. Kennedy qué recordaba de la depresión. Él contestó: "No tengo un conocimiento directo de la depresión. Mi familia tenía una de las más grandes fortunas del mundo y por aquel entonces era mayor que nunca. Teníamos casas más grandes, más criados y viajábamos más. Prácticamente lo único que vi directamente fue que mi padre contrató a varios jardineros de más, solo para darles un trabajo y que pudieran comer. En realidad, no supe qué había sido la depresión hasta que leí sobre el tema cuando estudiaba en Harvard. Ese fue un punto destacado en las elecciones de 1960. ¿Cómo se podía poner al mando de la economía, pensaba la gente, a alguien que no entendía el suceso económico más importante de la última generación? Aquello quedó superado, en muchos sentidos, solamente por la experiencia de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la otra experiencia emocional muy generalizada de la generación anterior, y algo que su principal adversario, Hubert Humphrey, no tenía. El desafío al que nos enfrentamos es que ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Puedo leer un texto sobre lo que supuso perderlo todo durante la Gran Depresión, pero yo no tengo las cicatrices emocionales de quienes lo vivieron en primera persona. Y la persona que pasó por aquella experiencia no puede concebir por qué alguien como yo puede tener una visión tan despreocupada de cosas como poseer acciones. Vemos el mundo desde perspectivas distintas. Las hojas de cálculo pueden recoger la frecuencia histórica de las grandes caídas de los mercados de valores, pero no pueden recoger el sentimiento de volver a casa, mirar a tus hijos y preguntarte si has cometido un error que va a afectar a sus vidas.
Estudiar la historia te hace tener la sensación de que entiendes algo, pero hasta que no lo has experimentado y has sentido personalmente sus consecuencias, no puedes entenderlo lo suficiente para cambiar tu comportamiento. Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo hemos experimentado un pequeño ápice de él. Como dice el inversor Michael Batnick, hay que experimentar algunas lecciones antes de poder entenderlas. Todos somos víctimas, de distintas formas, de esa verdad. Vida pensando lo mismo sobre la inflación, o sobre el mercado bursátil, o sobre el paro, o sobre el dinero en general. Nadie debería esperar que respondieran de la misma manera a la información financiera. Nadie debería suponer que se vieran influenciados por los mismos incentivos. Nadie debería esperar que confiaran en las mismas fuentes de asesoramiento. Nadie debería esperar que coincidieran en qué importa, qué merece la pena, qué es probable que ocurra en un futuro próximo y cuál es el mejor camino que se ha de seguir. Su visión del dinero se fraguó en mundos distintos. Y cuando este es el caso, una manera de ver el dinero, que para un grupo de personas es escandalosa, para otro grupo puede tener todo el sentido del mundo. Hace unos cuantos años, el New York Times publicó una noticia sobre las condiciones laborales de Foxconn, el enorme fabricante de productos electrónicos taiwanés. En tales empresas, las condiciones a menudo son atroces. Los lectores estaban indignados, y con razón. Sin embargo, una respuesta fascinante a la noticia vino de la mano del sobrino de una obrera china, que escribió en la sección de comentarios: mi tía trabajó durante varios años en lo que los estadounidenses llaman sweatshops, talleres de explotación laboral. El trabajo era duro, largas jornadas, un salario bajo y unas condiciones laborales malas. ¿Saben lo que hacía mi tía antes de trabajar en uno de esos talleres? Era prostituta. En mi opinión, la idea de trabajar en uno de esos talleres comparada con el estilo de vida anterior es una mejora. Sé que mi tía preferiría ser explotada por un maléfico jefe capitalista a cambio de unos pocos dólares a que su cuerpo fuera explotado por varios hombres a cambio de centavos. Por eso me molesta la forma de pensar de muchos estadounidenses. Nosotros no tenemos las mismas oportunidades que en Occidente. Nuestras infraestructuras públicas son distintas. Nuestro país es diferente. Sí, trabajar en una fábrica es duro. ¿Podría ser mejor? Sí, pero solo cuando lo comparas con los empleos que hay en Estados Unidos. No sé qué opinar sobre eso. Una parte de mí quiere rebatirlo, y con vehemencia, mientras que otra parte de mí quiere mostrarse comprensiva. No obstante, se trata, antes que nada, de un ejemplo de cómo experiencias distintas pueden llevar a tener una opinión muy diferente en cuestiones que una de las partes piensa intuitivamente que deberían estar clarísimas. Cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su modelo mental único sobre cómo funciona el mundo. Esas personas pueden estar mal informadas, pueden tener una información incompleta, pueden ser malas en matemáticas, pueden ser convencidas por un marketing despreciable, pueden no tener ni idea de lo que están haciendo, pueden evaluar mal las consecuencias de sus acciones. Vaya si pueden. Pero toda decisión financiera que toma una persona tiene sentido para esa persona en ese momento y confirma aquello que tiene que confirmar. Las personas se cuentan a sí mismas una historia sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y esa historia es fruto de sus propias experiencias únicas. Sin embargo, si nos esforzamos un poco, podemos imaginar que el razonamiento va más o menos así. Vivimos al día y parece que ahorrar está fuera de nuestro alcance. Nuestras perspectivas de obtener salarios mucho más altos parecen fuera del alcance. No podemos permitirnos unas buenas vacaciones, ni un coche nuevo, ni un seguro médico, ni una casa en un barrio seguro. No podemos llevar a nuestros hijos a la universidad sin endeudarnos hasta el cuello. Buena parte de las cosas que vosotros, la gente que lee libros de finanzas, o bien ya tenéis, o bien tenéis una gran probabilidad de tener, nosotros no las tenemos. Comprar lotería es el único momento de nuestra vida en el que podemos tener en nuestras manos un sueño tangible de conseguir las cosas buenas que vosotros ya tenéis y dais por sentadas. Nosotros pagamos por un sueño y vosotros tal vez no lo entendáis porque ya estáis viviendo un sueño. Por eso compramos más lotería que vosotros. No tienes por qué estar de acuerdo con este razonamiento.
Comprar lotería cuando estás sin blanca sigue siendo una mala idea, pero en cierto modo entiendo por qué la gente sigue comprando boletos. Y esa idea, lo que estás haciendo me parece una locura, pero en cierto modo entiendo por qué lo haces, está en la raíz de muchas de nuestras decisiones financieras. Pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Las toman sentados a la mesa cenando o en una reunión de empresa. Lugares donde la historia personal, tu visión única del mundo, el ego, el orgullo, el marketing y unos extraños incentivos están todos mezclados en un relato que a ti te es útil. Otro punto importante que ayuda a explicar por qué las decisiones relativas al dinero son tan difíciles y por qué hay tantos malos comportamientos es reconocer lo novedosa que es esta cuestión. El dinero está presente en el mundo desde hace mucho tiempo. Se cree que el rey Aliates de Lidia, actualmente parte de Turquía, creó la primera moneda oficial en el año 600 Southentú. Pero los cimientos modernos de las decisiones monetarias, ahorrar e invertir, se basan en conceptos que están prácticamente en mantillas. Fijémonos en la jubilación. A finales de 2018 había 27 billones de dólares en cuentas de jubilación en Estados Unidos, lo que las convertía en el principal motor de las decisiones sobre ahorro e inversión del inversor corriente. No obstante, toda esa idea de tener derecho a jubilarse se remonta, a lo sumo, a 2 generaciones. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los estadounidenses trabajaban hasta la muerte. Esa era la expectativa y la realidad. ¿Listo para cambiar tu relación con el dinero? No te pierdas el próximo capítulo, Suerte y Riesgo, de la Psicología del Dinero, de Morgan Housel. ¿Sabías que a veces la riqueza no depende solo de tu esfuerzo, sino también de la suerte? Descubre cómo el azar puede cambiarlo todo y cómo tomar mejores decisiones cuando el riesgo está en juego. Daily Play, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia tu libertad financiera. Nos vemos en el siguiente capítulo.